es encontrar errores, ¿sí? Bien. Bueno, vimos las pruebas de caja blanca, como nosotros necesitamos, vimos un ejemplo muy simple, ¿no? Con un código de 5 líneas, de 10 líneas, ¿sí? De un módulo, una función. Y vimos que para hacer la prueba necesitamos conocer, ¿sí? Esa estructura, ¿sí? Esa secuencia de instrucciones que formaban parte de esa unidad que era, creo que una función, ¿sí? Para calcular era un año si era bisiesto o no. Bueno, aquí sí, vamos a ver ahora las pruebas de caja negra, ¿sí? Creo que ya lo dijimos en la introducción o en la primera clase de las pruebas, sí, que contrariamente a las pruebas de caja blanca, las pruebas de caja negra, ya la palabra misma nos está diciendo negro, donde no vemos, significa negro, no estoy viendo, sí, no estaría viendo qué es lo que tiene adentro la unidad, pues son pruebas de unidad de caja negra, ¿sí? La unidad es un programa, un procedimiento, una función, ¿sí? Entonces, eh, las pruebas van a consistir en realizarlas a partir de aquellas especificaciones funcionales que hemos hecho, ¿sí? Del programa, en este caso del módulo, sin que nos interese su estructura interna, ¿sí? No nos interesa internamente eh, la lógica ni la estructura del programa, o en este caso, de esa unidad, de ese subprograma, de ese subsistema o de ese módulo a probar, ¿sí? No nos interesa saber qué tiene adentro ni qué es lo que hace, ¿sí? Nos interesa saber qué es lo que hace, cuáles son se llama diseño funcional, ¿sí? Es decir, cuáles son las funciones que desempeña el módulo, ¿sí? No nos interesa cómo se comporta internamente, ¿sí? En la práctica, en realidad, es importante probar o al menos, ¿sí? O al menos hacer planes de prueba tanto de los requerimientos y el diseño funcional sin tener mucho en cuenta o sin tener demasiado conocimiento, ¿sí? De cómo se comporta el código o de cómo es el código o el programa o el módulo internamente. No necesitamos conocer el código. Eso es el sentido que tiene este tipo de prueba. Porque en realidad, para este tipo de prueba, conocer o tener conocimiento del código, ¿sí? Del programa, podemos decir como que contamina, ¿sí? La forma cómo se ven los requerimientos. Nosotros en el sistema hemos visto los requerimientos del sistema, ¿se acuerdan? ¿Sí? Los requerimientos son la especificación, ¿sí? De las funciones o servicios que va a proveer el sistema. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era un requerimiento, por ejemplo, de funcional de sistema? Por ejemplo, el sistema posibilitará el alta de un veterinario consignando los siguientes datos. DNI del veterinario, nombre y apellido del veterinario, dirección, ciudad, código postal, email, teléfono, sexo, especialidad. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Eso es hacer en la prueba de caja negra, entonces implica conocer cuáles son los requerimientos, ¿sí? O lo que se llama diseño funcional, ¿sí? Del programa, sin importar internamente lo que hace el programa. ¿Se entiende?
¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien, eso que quede claro. Los requerimientos, las funcionalidades, los servicios que va a proveer el sistema, ¿sí? Así como el ejemplo que les he puesto recién. ¿Qué es lo que va a proporcionar el módulo? No me importa cómo es la estructura interna del programa. Es algo totalmente distinto o contrapuesto a las pruebas de caja blanca, ¿sí? Bueno, eso es muy importante. Como es muy importante, muchas veces quizás no conocemos el código, pero si ya tenemos definimos, como vamos a ver, los distintos tipos de pruebas de caja negras que se pueden realizar sobre una unidad, sobre un módulo, vamos a ver, es muy importante, sí, contar con los requerimientos, por supuesto los requerimientos tienen que estar completos y la profesora debe haber hablado sobre el tema de los requerimientos, que es fundamental la especificación de los requerimientos en la etapa de diseño, ¿sí? Que corresponde, ¿sí? Previo al diseño detallado que estábamos trabajando, porque se relaciona mucho, ¿no? Es muy importante que estén bien definidos y en este caso, ¿sí? Estos tipos de pruebas nos van a permitir encontrar fallos, ¿sí? Distintos tipos de problemas o falencias en las especificaciones de requerimientos, porque precisamente es lo que vamos a probar. A partir de los requerimientos de las funciones, los servicios que va a proveer el sistema, si vamos a ver si encontramos errores. Pero no errores en la programación, ¿se entiende? Porque no vamos a ver el código interno, lo vamos a ver desde los requerimientos del programa. ¿Qué es lo que hace el programa? ¿Qué servicios provee? ¿Sí? Su funcionalidad. No me importa cómo es internamente el programa. Eso que quede bien claro. Vuelta atrás. Bien. ¿Qué es lo que intentamos encontrar como errores con las pruebas de caja negra? ¿Sí? Son distintas categorías. En distintas categorías nosotros deseamos encontrar errores porque el fin de la prueba es encontrar errores, no encontrarlos. ¿Sí? La prueba se ejecuta para encontrar errores. Bien. Esos errores pueden ser de tipo funciones incorrectas o ausentes, ¿sí? Errores de interfaz de usuario, errores en estructuras de datos o acceso a bases de datos que sean externas al programa, errores en rendimiento, ¿sí? Errores también de inicialización y terminación. Esos son los tipos de errores que se pretende encontrar, ¿sí? Con las pruebas de caja negra. Bien, ¿cuáles son los distintos tipos o variantes dentro de lo que son las pruebas de caja negra? Vamos a tener una que se llama, un tipo de prueba que se llama partición equivalente, otro se llama análisis de valores límites, otro métodos de prueba basado en grafos, otra que se llama conjetura de errores, y también existen otros tipos de pruebas que las vamos a mencionar conceptualmente, no las vamos a realizar en la guía, que son las pruebas de comparación y pruebas aleatorias, que también suman para tener una mayor cobertura de pruebas. Vamos a empezar con la primera tipo de prueba o variante de prueba, que son la partición de equivalencia. Vamos a ver bien, bastante el material, vamos a ir viendo de a poco. Igualmente, si logramos llegar a leer el enunciado del práctico, lo vamos a continuar. La clase que viene vamos a hacer una muestra como hicimos la clase pasada, que anduvimos muy bien, trabajaron, anduvieron muy rápido.
y vamos a ir viendo los primeros puntos y ustedes van a completar los siguientes porque no vamos a tener tiempo para hacer todo porque es bastante larguito el tema, pero en base a esto, al documento que vamos a ver ahora y que les va a quedar en plataforma, lo van a poder completar, ¿sí? Bien, entonces vemos la primera variante de prueba de caja negra, que es la partición de equivalencia. Todo esto sí lo vamos a aplicar como prueba en una como guía teórica práctica. Vamos a aplicarlo, ¿sí? A la prueba con una especificación de un caso práctico, ¿sí? De un problema. Bien, la partición equivalente. Sí, ese tipo de prueba, ¿sí? Va a consistir en clasificar las entradas de datos del sistema, del programa, ¿sí? En grupos que presenten un comportamiento parecido o similar, por lo cual van a ser procesados de la misma manera, ¿sí? Se pueden definir particiones tanto para datos válidos como para datos inválidos. Si los datos inválidos o no válidos son aquellos datos que obviamente van a ser rechazados por el sistema, pero hay que también probarlos, ¿sí? Tanto datos válidos como inválidos. Ya vamos a ver muchas palabras, ya vamos a ver ejemplos de todo, ¿sí? Van a ver que es muy fácil. Bien. Bueno, es fácil, cuando ya entendemos el concepto, conceptualmente a veces es un poco difícil. Bien. Estas particiones también, sí, pueden definirse en función de las salidas, no solamente de los datos de entrada, por ejemplo, un nombre, un apellido, una dirección, un teléfono, un DNI, sí, los datos de entrada. No solo pueden definirse entonces en función de las entradas, sino también de las salidas que provee el módulo o la unidad. También a partir de valores internos, también valores que están relacionados antes o después de ciertos eventos y también pueden definirse en función de los valores que reciben las interfaces, ¿sí? Bien. A partir de ahí, ¿sí? Se van a partir de, entonces, de los datos, tanto de entrada o de salida, que encontremos, vamos a definir pruebas, un conjunto de pruebas que permitan cubrir todos o parte, ¿sí? De las particiones de datos, tanto válidos como inválidos, ¿sí? Esto también se aplica a entradas de datos, ¿sí? Que son efectuadas por personas, ¿sí? O sea, la persona que realiza el ingreso por teclado o también, digamos, a través de interfaces con otros sistemas, ¿sí? La entrada de datos tanto por teclado, por algún dispositivo, un lector de código de barras o cualquier tipo de tecnología de entrada que ya vimos, o también, como les decía, a través de interfaces con otros sistemas, ¿sí? Porque un sistema puede estar conectado, un programa, a otro, donde también comparta datos, ¿sí? Intercambie datos. Bien. Bien. Seguimos con partición de equivalencia o partición equivalente. ¿Cuáles son los pasos para identificar clases de equivalencia? Primero, identificamos, ¿sí? Las condiciones de entrada del programa. Sabemos ejemplos. Segundo, identificamos las clases de equivalencia. ¿Cuáles son las clases de equivalencia? Una clase corresponde a datos válidos y la otra clase corresponde a datos inválidos o no válidos, ¿sí? Los datos no válidos, bueno, repito, son los datos que
debería rechazar el sistema, obviamente, ¿sí? Si está bien hecho el sistema, debería rechazarlo. Bien. Ay, chicos, se metió mal en la mano. Mejor dicho, el dedo. Bien, perdón. Me tiene mal porque cuando uso tengo un notebook, no tengo PC en casa, tengo una linda notebook y bueno, por ahí como el trabajo con teclado, con la PC, digamos, y el teclado es otro tipo, entonces siempre meto la pata con las, con las teclas de la notebook. Bien, aquí estamos. Bien, seguimos. Muy bien. Pasos para identificar casos de prueba. ¿Cómo identificamos los casos de prueba en este tipo de prueba que se llama partición equivalente? Primero, asignamos, es muy importante, ya lo vamos a ver en la práctica, van a ver que es sencillo y es una parte muy linda de la prueba. Asignamos un número único para cada clase de equivalencia. Segundo, escribimos casos de prueba para todas las clases válidas. Tercero, escribimos todos los casos de prueba para todas aquellas clases no válidas o inválidas. Bien, ya vamos a llegar al ejemplo. Este tipo de prueba, ¿sí? O esta variante de prueba, ¿sí? Es un proceso sistemático, ¿sí? O sea, que se repite y permite identificar un conjunto de clases interesantes, ¿sí? De condiciones de entrada a ser probadas. Cada clase, ¿sí? Es representativa o cubre un conjunto amplio de otras pruebas, ¿sí? Si se aplica partición de equivalencia, el producto, ¿sí? La salida se comportará de la misma manera para todos los miembros de esa clase. Ya la vamos a ver en la práctica. El objetivo, sí, que persigue la partición de equivalencias es minimizar el número de casos de prueba que se van a requerir para poder cubrir, sí, las condiciones de entrada. Sí, esa es la idea, el objetivo principal, minimizar el número de casos de pruebas que se van a requerir para poder cubrir las condiciones de entrada. Bien, seguimos. Vamos a ver acá. Entonces, bien. Bueno, nos dice, ¿cuáles son, cómo identificamos las clases de equivalencia? Para cada entrada externa, ¿sí? Para cada entrada externa al programa, si la entrada, este es un caso, si la entrada especifica un rango de valores válidos, definimos una clase de equivalencia válida, o sea, dentro de ese rango de valores, y, por otro lado, dos clases de equivalencia inválidas, es decir, una fuera de cada límite del rango de valores válidos. ¿Cómo sería esto aplicado a un ejemplo? Ahí está descrito. Si la entrada, por ejemplo, al programa requiere un mes, o sea, debemos ingresar, se debe ingresar como entrada al programa un mes, ¿sí? En el rango 1 a 12, porque los meses son 12, ¿se entiende? Tenemos que definir un mes válido, por un lado, que sería el grupo de la clase válida, ¿sí? Que está dentro del rango, un mes válido, y por el grupo de clase de equivalencia inválidas, debemos definir uno fuera de los límites de cada rango. O sea que sería un
valor menor que 1, que está fuera del rango 1,12, y otro fuera del rango por el otro límite, ¿sí? Por el límite superior, mayor que 12. ¿Se entiende? Sí, profe. Eso es cuando la entrada especifica un rango de valores. Vamos a ver, en la prueba que vamos a hacer, vamos a tener distintos tipos de entrada. ¿Sí? Bien, en este caso, esto se aplica cuando la entrada tiene un rango de valores, por ejemplo, un mes. ¿Sí? Donde el rango es 1, 2, 3, 4, 5, hasta 12. De 1 a 12. Perfecto. ¿Qué pasa si la entrada especifica un número n, un número determinado, n de valores válidos? Entonces, la prueba requiere definir una clase de equivalencia válida y dos clases de equivalencia inválidas. Esas que sea una menor que n y otra mayor que n, que esté fuera, sí, sea mayor que ese número que especifica el valor de la entrada. Bueno, aquí dice en un programa de triángulos donde tenemos que definir tres vértices, ¿no es cierto? O tres valores, tres datos. Un caso dice con tres valores, supongamos 1, 3 y 3. ¿Sí? ¿Cómo sería una entrada válida? Sería, ¿qué nos dice? Definir una clase válida, ¿sí? Que sería ¿cómo? El caso primero, un caso con los tres valores, sería un valor válido, ¿sí? Necesitamos tres valores, 1, 3 y 3. Por el otro lado, la clase inválida, necesitamos dos clases inválidas, que son las definidas aquí y aquí, ¿sí? Entonces, esta clase inválida nos dice en la definición que necesitamos tener, si tenemos n es igual a 3, ¿no es cierto? Porque son 3 los valores, una clase inválida va a ser donde definamos la cantidad de valores menor que n, o sea, menor que 3. Está, por ejemplo, 1 y 3. ¿Estamos? Dos valores son menor que 3 valores que es n. N es igual a 3, ¿se entiende? N es igual a 3, porque necesitamos 3 valores para el triángulo. Una clase inválida representa, o puede ser también 1, ¿sí? Tiene una clase inválida, tiene que ser menor que n, por ejemplo, 1 y 3, o 3 o 1, ¿sí? Y otro caso inválido es que sea un caso donde los valores sean mayor que n. N es 3, ¿sí? Entonces tenemos que poner más de 3 casos. Por ejemplo, 1, 2, 3 y 4. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende, chicos? No me contesta. Sí, profe. Ay, bueno. Ay, esa cara de voz de recién despierto parece. Bueno, sí, profe. Bien, muy bien. No, estoy cargando, ¿no? Bueno, pero no contesta, no sé en qué anda, porque no contesta. Bueno, bien. Entonces, una clase que sea menor que n, n es 3, son 3 valores, lo que necesita la entrada
para el valor del triángulo, necesitamos 3 valores a ingresar. La clase inválida va a ser una que sea menor que Cn, es decir, menor que 3, o sea, necesitamos 1 o 2 valores a ingresar, y otra clase inválida que sea mayor que 3, porque n es igual a 3, o sea, más de 3 valores por ingresar. Bien, porque esto va a depender, ¿sí?, del tipo de entrada, ¿sí? Por eso estamos viendo este tipo de situaciones. La anterior era que era un rango, la entrada implicaba un rango, por ejemplo, el mes de 1 a 12, y aquí tenemos una entrada que implica un número n de valores, ¿sí? Entonces, las clases de equivalencia son distintas, ¿sí? Eso nos va a permitir realizar las pruebas, tanto las válidas como las inválidas. Bien, seguimos. Otro tipo de caso. Si la entrada del programa, ¿sí?, especifica un conjunto de valores válidos. Esto es un conjunto. Es otra situación. Entonces lo que se hace es definir una clase de equivalencia válida, es decir, dentro de ese conjunto, y otra clase de equivalencia inválida que sea fuera de ese conjunto. ¿Sí? Ejemplo muy sencillo, dice, si un programa necesita un nombre del conjunto Hugo, Paco, Luis, ¿sí?, seleccionamos. ¿Qué hemos dicho? Por un lado, una clase válida que esté dentro del conjunto, que puede ser un nombre válido, Hugo, o Paco, o Luis. ¿Se entiende? Bien. Cualquiera de esos 3 nombres son válidos. Bueno, ahí está un nombre válido, selecciono Hugo. Y otra clase inválida, solo una clase inválida, solo una clase de equivalencia inválida, solo una te pide, fuera del conjunto, Pancho. El inválido, la clase de equivalencia inválida sería Pancho, sería Laura, sería Pedro, que no está dentro de la clase del conjunto, ¿sí?, de clases válidas, que es Hugo, Paco, Luis. ¿Se entiende, no? Eso es bien sencillo. Esto es cuando es un conjunto, ¿sí?, de valores. Bien. Esos son los tipos de pruebas, chicos, tanto para clases válidas como para clases inválidas. O para datos válidos y para datos inválidos, que son los que debería rechazar el sistema. ¿Sí? A veces nosotros estamos probando un programa que por el tipo de dato dice, estamos ingresando que sea un valor numérico, se supone espera un determinado monto y admite una letra. ¿Estamos? Bueno, entonces sí, vamos a hacer una prueba, sí, eso supone que va a dar error, ¿sí? No debería permitirse ese tipo de entrada, ¿se entiende? Por eso tiene que ser tanto para datos válidos como para datos inválidos, ¿sí? Ahí saltan los problemas o las omisiones o las faltas de control. Seguimos dentro de las clases de equivalencia. No hemos cambiado de tipo de prueba. Seguimos en la misma porque hay varias variantes o situaciones para las clases de equivalencia. Una cuarta situación. Si hay razones para creer que el programa va a tratar o trata, quiero decir, cada valor de entrada de manera diferente, ¿sí?, entonces tenemos que definir una clase de equivalencia válida para cada entrada válida, ¿sí? Si le da un valor diferente a cada entrada, entonces tenemos que definir, ¿sí?, una clase de equivalencia válida para cada entrada válida, si consideramos que trata cada entrada de manera distinta, porque cada una de esas entradas distintas es válida. Por ejemplo, si un programa recibe un número, si un programa que recibe un número trata, ¿sí?, a los números pares de una manera y a los impares de otra manera. Profe, disculpe. Sí. Profe. Sí, estoy escuchando.
En el ¿Me chat escuchan? Emiliano ha hecho una pregunta. Ay, sí, porque yo estoy aquí, no me pitea nada aquí el Emiliano. En codificación sería if hubo en conjunto, entonces ejecuta tal acción. Dice, ahora los valores de las respuestas sí o sí tienen que ser enteros o pueden ser caracteres. Claro, dependiendo del, eso va a ser dependiendo del valor, ¿sí? De la entrada, de cómo es la entrada. Ya lo vamos a ver en la práctica. Te va a quedar bien clarito, ¿sí? Te va a quedar bien clarito, Emiliano. Siempre pregunta. Lo vamos a ver en la práctica y ahí te va a sacar todas las dudas, ¿sí? Bien. Vamos a hacer la práctica de una situación, un esquema de datos, con todas las variantes de tipo de datos y vamos a ver qué le corresponde a cada una. Ahí te va a quedar perfectamente claro. Bien, gracias porque no me suena nada aquí, chicos, ni me resalta en la abajo, en la barra de estado, no me resalta nada por eso no lo puedo ver. Está bien si me lo dicen, mejor, porque no me resalta nada. Bien, yo no sé si pierdo, ya he visto pierdo un poco ya con los años eh, esa, no me va a salir la palabra, ¿cómo se llama? Esa atención, o por ahí depende de cómo uno está habituado. Ahora estoy muy tranqui porque es un tema pesadito. No, pesadito es lindo porque en la práctica ya no van a ver cómo hay estas definiciones. Aparte con los ejemplos uno lo va palpando, lo va viendo, ¿no? Porque es muy conceptual, pero después cuando vemos el ejemplo y en la práctica van a ver que es re lindo el tema. Lo que pasa es que es mucho contenido. Bueno, igualmente tenemos tiempo, ¿sí? Y vamos a recuperar lo que necesitemos, aunque sea el día que sea, que podamos. No nos vamos a quedar sin nada para ver, siempre que sea importante verlo. Como les digo, les comento, hay partes, siempre también la parte de sistemas, se deja la última unidad que también es mantenimiento y evolución, justamente la última parte que es parecida a la nuestra, pero desde otra óptica, por supuesto, porque ustedes la pueden leer y la pueden interpretar tranquilamente, no tiene práctica, no tiene nada de, todo es conceptual. Entonces siempre por ahí nos queremos tomar el tiempo suficiente en lo que es la parte práctica, sí, que necesita un poco más de entrenamiento y acompañamiento del profe, y les dejamos, si nos falta el tiempo, aquellas clases donde es mucha teoría y no representa, no involucra parte práctica, ¿sí? Pues vamos a llegar bien y vamos a recuperar todo lo que se pueda. Bueno, una cuarta, bueno, les decía, una clase, bien, en este caso dice, si un programa que recibe un número trata los valores, claro, de una manera trata a los números pares y de otra forma trata a los números impares, entonces lo que hay que hacer es definir un número válido par y otro válido impar. Eso es lo que sería. ¿Sí? Tomarlos como distintos. ¿Sí? Valores de prueba para cada situación. Bien, hay una quinta variante para las clases de equivalencia. Dice, si la entrada del programa especifica una situación obligatoria, entonces debemos definir una clase de equivalencia válida y otra inválida, una situación obligatoria. Por ejemplo, si el primer carácter de una entrada tiene que ser cualquier letra del alfabeto, definimos entonces como entrada válida una entrada donde el primer carácter sea una letra del alfabeto. Entonces, cumplimos con esa situación obligatoria que nos está diciendo que el primer carácter de la entrada debe ser una letra del alfabeto, de la A hasta la Z.
¿Sí? ¿Se entiende? Aquí se ve. No importa que tenga después, pero el primer carácter de la entrada es una letra del alfabeto. Esta es una clase válida. Cumple con la condición. Ahora, nos dice, debemos definir una clase válida y otra inválida, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuál sería la clase inválida? Que todos los caracteres, ¿sí?, sean numéricos, ¿sí? Es decir, que no se cumple la condición obligatoria donde el primer carácter sea una letra del alfabeto porque el primer carácter es un 1. Entonces, eso pasa a ser una condición de entrada inválida. ¿Sí? Bien. Esto es para el caso de que la entrada especifica una situación obligatoria. Bien, bien. Eso es fácil. Oh, tenemos una sexta situación. Bien, porque en los datos de entrada, chicos, tenemos una variante de situaciones por los tipos de datos de entradas que podemos tener. Entonces, tenemos que tener en cuenta para todas las situaciones, qué pruebas, cuáles son el set de pruebas que vamos a considerar aquí en lo que se refiere a este tipo de prueba de caja negra, que es las clases de equivalencia. Y en este caso, sí, la sexta situación que se da es si existe alguna razón para que creamos que los elementos de la clase de equivalencia no son tratados de la misma manera o de manera idéntica. Hay que subdividir la clase de equivalencia en clases más pequeñas. ¿Sí? ¿Cuál sería el ejemplo? Para el programa que hemos dicho hace rato, hemos mencionado hace rato, de los números pares e impares, ¿cómo sería esto? Tendríamos que definir una clase de equivalencia, sí, para números pares, y otra clase de equivalencia sería para los números impares. ¿Sí? ¿Está? Bien. Identificación de los bien. A ver, ¿dónde estamos? Que me hace una pausita para tomar agua porque ya me he quedado la boca seca. Es una hora que estoy hablando. Bueno, identificación de los casos. ¿Cómo hacemos para identificar los casos de prueba? Asignamos un número único a cada clase de equivalencia. Estamos hablando de los casos de prueba de tipo que estamos viendo ahora, que son las clases de equivalencia. ¿Sí? Bien. Lo segundo es, hasta que todas las clases válidas hayan sido cubiertas por casos de prueba, escribir un nuevo caso de prueba cubriendo tantas clases de equivalencias no cubiertas como sea posible. Ya lo vamos a ver en la práctica mejor. Sí, esto es una guía que nos va diciendo cómo identificamos casos de prueba. Hasta que todas las clases de equivalencia inválidas hayan sido cubiertas por casos de prueba, tenemos que escribir un nuevo caso de prueba que cubra una y solo una clase de equivalencia no cubierta. Si se llegan a probar varios casos de equivalencia inválidos en el mismo caso de prueba, algunas de estas pruebas nunca sí van a ser ejecutadas porque la primera prueba puede enmascarar, ¿sí? Enmascarar, ¿qué significa? Puede estar cubriendo o no haciendo o no permitir ver, ¿sí? O que se puedan realizar otras pruebas o terminar la ejecución del caso de prueba, ¿sí?
ejemplo de clase de equivalencia, ahí los dejo, ¿sí? Voy a descansar un ratito, voy a tomar agua, me levanto y vayan analizando acá, chicos, de acuerdo a lo que vimos, ¿sí? ¿Estamos? Sí, chicos, me levanto un ratito. Chicos. Sí, profe. Ay, pero ¿por qué no? ¿Dónde andan? No me contestan rápido, che. Están en la nube de Valencia. Bueno, espérenme un ratito. Más vale, más vale, más vale. Después cuando tengan que hacer, no van a saber qué hacer. Va a ver que aprovechen las clases, chicos. Bueno, ahí veo, fíjense el ejemplo, yo ya vengo y lo charlamos. Fíjense que es aplicando todo lo que hemos visto hasta ahora, obviamente con tres tipos, acá tenemos tres tipos de datos de entrada nada más. En el programa vamos a tener, en el programita no, en la situación planteada en la guía, vamos a tener más, ¿sí? Ya vengo.
¿Listo, chicos? Chicos. Aquí andamos. Bien, bien, bien. ¿Has visto el ejemplo? Mire, vamos a ver. Ay, me ha hecho frío, chicos. Me ha hecho frío, me voy a poner mi saco. Ay, bien. Ya cuando baje el sol, ¿has visto cómo empieza como que, ay, hace frío? Bien. Acá dice, ejemplo de clase de equivalencia válida. Perdón, ejemplo de clase de equivalencia, ¿sí? Bien. Que es el tipo de prueba de caja, es el primer tipo o variante de prueba de caja negra. Clases de equivalencia. Recordemos lo que estamos viendo, ¿sí? Dice, una aplicación bancaria, ¿sí? En la que el operador debe proporcionar un código, un nombre y una operación. Esas son las entradas, ¿sí? Al programa, ¿sí? Entonces, el operador debe proporcionar como entrada, como dato de entrada, un código, un nombre y una operación. Son 3 tipos de entradas distintas. Bueno, ¿cuál es la condición de entrada? ¿Sí? Ahí nos dice, sí, porque tenemos, no es cualquier cosa, no tenemos, eso sí, no es cualquier cosa, de acuerdo a la especificación del programa, la condición de entrada es, son 3, un código de área, un nombre y un orden, ¿sí? Vamos viendo cada fila, ¿sí? Cada fila, ¿sí? Vemos y la analizamos. La condición de entrada, la primera, hemos dicho, dice que proporciona un código, ¿sí? Este es un código de área que es un número de 3 dígitos que no empieza con 0 ni 1. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen 3 dígitos, chicos, 3 dígitos, ¿cuál sería la clase válida? El código debe ser, ¿cómo? Dice que no comienza ni con 0 ni con 1. ¿Está? O sea que acá tenemos 3 dígitos, ¿sí? El código tiene que ser mayor o igual que 200, ¿sí? Porque no comienza ni con 0, no comienza ni con, el código no comienza ni con 0 ni con 1, está, de comenzar con 2, tiene 3 dígitos, y el código tiene que ser mayor o igual a 200, y tiene que ser menor o igual a 999, ¿por qué? Porque si tengo, le sumo 1 más, ya supera los 3 dígitos. ¿Se entiende? ¿Estamos? Eso sería, ¿sí? La clase de equivalencia válida para un código que cumple con estas especificaciones. Chicos, tenemos que tener en cuenta que el código de área es un número de 3 dígitos y que no empieza ni con 0 ni con 1. Por eso empiezo con 2 por el límite inferior, ¿sí? Por ambos extremos tengo que ver, ¿sí? ¿Cuál es el rango de valores? Acá tengo 3 dígitos, ¿sí? No puedo pasarme de 3 dígitos. Y resulta que no empieza ni con 0 ni con 1. Un válido puede ser 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, una clase válida es 200, porque no empieza ni con 0 ni con 1. Puede empezar con 2, con 3, con lo que quieran, pero
Además, ¿cuál sería el rango máximo válido? 999, porque dice que el código no supera los 3 dígitos. ¿Se entiende? Que ya 1000 son 4 dígitos. Chicos, ¿se entiende, no? Sí, profe. Bien. No sé si estoy explicando mucho o no me dice, pero bueno. Hay que ver esta especificación. ¿Sí? Hay que ver esta especificación. ¿Sí? ¿Cómo es el código de área? ¿Sí? ¿Qué requisitos cumple el código de área? ¿Sí? Bien. ¿Y cuáles serían las clases inválidas? En este caso, tendríamos que tener una clase que esté por afuera del rango, ¿sí? O sea, que sea mayor que 200, ya estaría fuera de ese rango, del mínimo, y por el extremo del máximo sería el código mayor que 999, porque ya superaríamos los 3 dígitos. No se olviden que para este tipo de entrada tenemos que tener una clase, 2 clases, ¿sí? No válidas. Y también podemos definir que ese dígito, porque dice 3 dígitos, bueno, aquí es numérico de 3 dígitos, además se puede poner que no sea numérico, ¿sí? Bien. ¿Cómo es el nombre? Entonces tenemos dicho otro, dice la operación bancaria. La aplicación bancaria tiene también como entrada un nombre. Pero ¿qué dice? El nombre, hay que ver qué se especifica para esa entrada. Y acá nos está diciendo que para este programa bancario, el nombre, ¿sí? Permite identificar la operación, ¿sí? La operación es un valor, ese nombre es un valor alfanumérico de 6 dígitos, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál sería la clase válida, chicos? 6 caracteres, ¿sí? Porque dice la operación, el nombre identifica la operación, que es un valor de 6 dígitos. Entonces, la clase válida son 6 caracteres, ¿sí? Podría ser. Y por las clases inválidas vamos a tener 2, ¿sí? Clases de equivalencia. Una que nos va a indicar que esté que la operación, el valor, ¿sí? Sea menor de 6 caracteres, ¿sí? Porque ya está dentro de la clase inválida, no va a ser válida porque solo tiene 6 dígitos. Y por el otro lado, vamos a tener la otra clase inválida que esté por fuera del rango, de ese rango, que son más de 6 caracteres, ¿sí? Así se tiene que expresar, ¿sí? Bien. Esto es para el caso de n valores, ¿sí? ¿Sí? Esto significa que hay 6 dígitos. Entonces tenemos que tener 2 clases de equivalencia inválidas. Después hay otro dato de entrada para realizar, que solicita la aplicación como dato de entrada o como condición de entrada, que es la operación. La operación es, no, esto sería el código, no, esto sí, es una operación que es orden, dice. ¿Sí? Porque la operación aquí nos está indicando si es cheque, depósito, pago, factura o retiro de fondos. Dice el orden, es una de las siguientes opciones. Una de esas 4. ¿Sí? Entonces, esto es cuando tenemos un conjunto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hemos definido para un conjunto? Sí, tenemos que poner todas las situaciones o las clases de creencias válidas, en este caso, los tipos válidos de orden de operación que debe
elegir el usuario es cheque o depósito o factura o retiro de fondos, ¿sí? Eso porque, bueno, eso no estamos inventando, eso pues supone que tenemos las funciones, ¿sí?, del programa están definidas, por eso hablamos de las especificaciones o del diseño funcional. Nosotros ya sabemos que el programa, ¿sí?, nos dice la especificación funcional, dice el requerimiento, dice, el sistema deberá posibilitar al usuario elegir entre 4 tipos de operaciones: cheque, depósito, pago factura o retiro de fondos. Eso dice la especificación funcional, ¿sí? O la especificación de requerimientos. No lo estamos inventando, aquí estamos haciendo algo, un ejemplo, ¿sí? Pero eso que está como clase válida definido acá, no es un invento. Esto, nos recuerden que este tipo de pruebas necesitamos las funciones que provee el sistema, el diseño funcional o los requerimientos, ¿sí? Entonces, en la especificación de requerimientos, para poder hacer los casos de prueba, nosotros necesitamos esa especificación de requerimientos donde nos diga, para la aplicación bancaria, que el código, ¿sí?, representa una orden, ¿sí?, que que el sistema va a permitir que el usuario consigne los siguientes tipos de orden: cheque, depósito, pago, factura, retiro de fondos. No lo estamos inventando, lo vamos a obtener de la especificación de requerimientos. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Para eso es la especificación de requerimientos, que es fundamental. A partir de ahí se van a diseñar las estructuras de datos y a partir de la especificación de la estructura de datos vamos a realizar todo el diseño funcional. Pero si no hemos hecho una buena especificación de requerimientos donde le decimos qué servicios provee el sistema, tanto por los requerimientos funcionales y no funcionales, aquí no necesitamos los no funcionales, por ejemplo, no necesitamos los funcionales de los servicios que va a proveer el sistema, si las funcionalidades que va a tener. Nosotros necesitamos contar con eso para este tipo de pruebas. No necesitamos otra cosa, ¿sí? Entonces, si es un conjunto de valores, ¿sí?, la clase inválida, ¿qué va a ser? Algo que no es ninguna de esas 4 tipos de operaciones. Por ejemplo, aquí dice ninguna orden válida, por ejemplo, divisas. ¿Sí? ¿Se entiende? Ninguna de esas. ¿Sí? Estamos, ¿no? Sí, Bien. profe. Muy bien. Ven que son todos casos distintos, por eso son muchos tipos distintos de situaciones que se van a dar de acuerdo a los datos de entrada al programa. ¿Sí? Bien, es muy importante eso. Hay mucha gente que se dedica, sí, a ser tester en distintos niveles y, bueno, requieren conocimientos específicos más el manejo de determinados software también para hacer testing, obviamente. Bueno, otro caso, otra variante de prueba de caja negra, ¿sí? Otra variante se llama análisis de valores límites, ¿sí? Estamos pasando a otra variante. Todo lo vamos a ver en la práctica. En la práctica, digo yo, en la guía, ¿sí? En la guía teórico-práctica. Bien, análisis de valores límites. Dice, la experiencia muestra que los casos de prueba que exploran condiciones o situaciones de límites, o sea, de extremos, ¿sí?, producen mejores resultados que aquellos que no lo hacen, que no exploran estas situaciones límites. Las condiciones límites son las situaciones que se encuentran directamente arriba y por debajo de los márgenes de las clases de equivalencia de entrada y de salida. Por ejemplo, las desigualdades tales como menor en vez de menor o igual suelen causar fallos. Ustedes a veces ponen, seguramente más de una vez han tenido la duda de si poner un determinado valor mayor o mayor o igual que otro. ¿Sí?
Ya no es lo mismo. Sí, seguramente, si no hemos colocado la desigualdad correctamente, vamos a tener un fallo. ¿Sí? Va a haber una situación en la que el software va a producir fallos. ¿Sí? Bueno, este es el caso para probar este tipo de situaciones. ¿Cuáles son las reglas para identificar las clases? ¿Sí? En este caso, para análisis de valores límites. Sería la primera, si una condición de entrada especifica un rango que debe generar casos válidos e inválidos para los extremos. Otra, o sea, ¿cómo aplicamos análisis de valores límites? Estamos viendo, ¿sí? ¿Cuáles son las reglas, ¿sí? Que nos van a permitir identificar estas clases. Una es, la primera, si una condición de entrada, ¿sí? Un dato de entrada, especifica un rango, ¿sí? Que deben generar casos válidos e inválidos para los extremos. Ya lo vamos a ver. Por otro lado, si la condición de entrada especifica un número finito y consecutivo de valores, entonces debemos escribir casos para el máximo y otra para el mínimo, ¿sí? Son los extremos, ¿sí? Son los límites. Por otro lado también, un caso de prueba en los alrededores del número, uno más del máximo y uno menos del mínimo de valores, ¿sí? Tercero, usar la regla 1 para la condición de salida, dice, usar la regla 2 para cada condición de salida, ¿sí? 5. Si la entrada o la salida es un conjunto ordenado, si lo que sale o entra es un conjunto ordenado de valores, hay que focalizarse en el primero y en el último elemento. Por eso hablamos de valores límites, ¿sí? Donde consideramos los extremos, ¿sí? De un rango de valores, o los extremos en estas condiciones, para este tipo de datos de entrada al programa, o condiciones de entrada se llama. Vamos a ver aquí ya algunos ejemplos. Si una entrada especifica un rango de valores válidos, tenemos que escribir casos de prueba para los límites del rango y para las condiciones que están justo fuera de esos límites, ¿sí? Del rango. Por eso se dice análisis de valores límites. ¿Cuál sería el ejemplo? Si un programa determinado necesita una entrada que sea un número real en el rango de 0.0 a 90.0, entonces tenemos que escribir casos de prueba para, por un lado, dentro de las clases válidas, estarían dentro de los límites. ¿Cuáles serían? Dentro del rango 0.0 y 90.0. ¿Sí? Esos serían los casos de válidos, ¿sí? Que están justo en los límites dentro del rango permitido, ¿sí? Ahora, los casos, los casos, para el caso inválido, para los casos inválidos, ¿cómo sería? Sencillo, fuera de los límites de ese rango, porque no se permite, ¿sí? Entonces sería justo por debajo, ¿sí? De el límite mínimo, ¿sí? Que sería por debajo del 0.0, sería menos 0.0001. Y para el extremo superior, fuera del límite del rango, es decir, fuera del límite de lo que sería 1 más del 90.0 es
90.0001. Justo. Entonces, análisis de valores límites es muy sencillo. ¿Sí? Tenemos las clases, el conjunto de pruebas válidos son los valores que van a estar justo dentro de los límites, son los límites, y los casos de prueba inválidos, que tiene que rechazar el sistema o el programa, son justamente fuera, inmediatamente fuera de esos límites. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese es uno de los más sencillos. Bien, vamos a ver. También, ¿qué pasa para análisis de valores límites también dentro de ese tipo de prueba de caja negra? Si para una entrada se especifica un número de valores válidos, en este caso la entrada al programa especifica un número de valores válidos, tenemos que escribir o debemos escribir casos de prueba para los números límite de entradas y para las condiciones justo fuera de los límites, porque estamos hablando de valores límites. ¿Cuál sería el ejemplo? Si el programa necesita de 2 a 5 datos de entrada, debemos escribir casos de prueba para 2, 5, 1 y 6 datos de entrada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 2 y 5 son los datos válidos. ¿Sí? ¿Y cuáles serían los datos inválidos? Los que están justo fuera del límite. ¿Cuáles son? De 2, el 1. Y el 6, del 5. ¿Sí? Justo dentro de esos límites, inmediatamente fuera del límite. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, el programa requiere valores de 2 a 5. ¿Sí? Entonces, tenemos que escribir casos de prueba válidos, que sería 2 y 5, por ejemplo, porque están dentro de ese rango. Y dentro de los valores inválidos, justo fuera de los límites del rango, el límite para 2 sería justo fuera es el 1, que es un dígito menos, y fuera del 5 es un dígito más, es el 6. 1 y 6 son los conjuntos de datos inválidos. ¿Sí? Bien. Usar, dice, estos dos lineamientos también para cada condición de salida. Ejemplo de aplicación. Este es medio pesado, este ejemplo. Si lo vamos a ver directamente, es muy sencillo. Está todo justo dentro de los valores límites. Si quieren ustedes lo vean, pero vamos a perder mucho tiempo acá. Es muy sencillo. Este es el más sencillo de todos las variantes de pruebas de caja negra. ¿Sí? Lo vamos a pasar. Después tenemos grafo causa-efecto. Bueno, aquí terminamos es muy, no sé, tiene mucho número esto, pero es muy sencillo, es así como les he dicho, ¿sí? El análisis de los valores límites. Una de las formas más sencillas de especificar casos de prueba de caja negra, ya lo vamos a ver en la guía, la vamos a ver a todos los tipos y vamos a especificar 1 o 2 para cada uno y el resto lo van a hacer ustedes. Grafo causa-efecto. Sí, este está muy interesante, este enfoque. En este caso es un enfoque, entonces grafo, causa-efecto es otra variante de tipo, ¿sí? Otra variante de tipo de prueba de caja negra. ¿Sí? Este es el tercero que estamos viendo. Se trata de un enfoque sistemático
para explorar combinaciones, dice, combinaciones de condiciones de entrada. Aquí ya estamos hablando de combinar, ¿sí?, las entradas. Es un método riguroso, ¿sí?, para transformar una especificación en lenguaje natural o una especificación en lenguaje formal. Es realmente útil en la verificación del diseño funcional, pero es muy difícil y podemos decir que consume o insume mucho tiempo para poder implementar, ¿sí?, este tipo de prueba. Pero es muy útil, porque ya en este tipo de prueba hablamos de combinar condiciones de entrada. Es totalmente distinto a los otros tipos, variantes de prueba que hemos visto, los dos anteriores. Aquí estamos combinando, vamos a combinar, ya vamos a ver condiciones de entrada. Es una técnica, grafo, ¿sí? El grafo causa-efecto es una técnica para la representación concreta, ¿sí?, concisa de las condiciones lógicas y de sus correspondientes acciones, ¿sí? La condición y las acciones correspondientes a estas condiciones. También representa, es interesante, ya lo vamos a ver, lo van a trabajar en el Word con las herramientas de la valla de diseño, la valla de gráficos del Word, porque el grafo se presenta como una muestra visual de las relaciones entre una causa y la otra. Es realmente una propuesta práctica cuando existe una herramienta que convierte, por supuesto, el grafo, ese que vamos a diseñar, a graficar, en una tabla de decisiones, ¿sí? Cuando hay una herramienta que automáticamente lo convertiría al grafo en una tabla de decisión. Vamos a trabajar también con tablas de decisión, ¿sí? Ustedes ya conocen la tabla de decisión, la vamos a recordar, es bastante sencillo, porque vamos a traducir el grafo en una tabla de decisión. Pero cuando tenemos muchas condiciones de entrada, obviamente, el contar con una herramienta de software que te permita traducir el grafo a una tabla de decisión realmente sería bueno, ¿no? Y sería práctico, porque si no, hacerlo a mano se va a complicar. Por eso les digo que ya el tema de testing, va a haber ocasiones realmente donde se van a tener que recurrir a herramientas de software, ¿sí? A aplicaciones que nos van a permitir realizar de forma sistemática este tipo de pruebas, ¿no? Si no, sería muy difícil de implementar. Lo que tiene también este tipo esta variante de prueba es que nos va a permitir detectar ambigüedades o falta de completitud de las especificaciones, ¿sí? Esto también es muy interesante. En las especificaciones funcionales o requerimientos, ¿se entiende? Bien, vamos a ver hasta dónde llegamos porque después ya viene, así lo terminamos de ver la próxima clase para ya poder empezar el práctico. No sé, también por el tema del tiempo, seguimos un poquitito más y ya vamos a terminar por los que tengan que hacer otras actividades después de la hora. Ya les digo hasta dónde llegamos, un poquitito más avanzados. La técnica, ¿sí?, de grafo causa-efecto consiste en 4 pasos. Primero, tenemos que identificar y listar para un módulo, que sería la unidad. ¿Cuáles son las causas? Es decir, cuáles son las condiciones de entrada. Tenemos que identificar los efectos, o sea, las acciones que se producen a partir de esas condiciones de entrada, asignando un identificador a cada uno de ellos. En la parte que hemos visto del ejemplo del cuadro, del programa, del
bancario. Me he olvidado de decirles, igualmente cuando hagamos la guía, vamos a especificar, no sé si se han dado cuenta, que desde desde el primero al último clase de equivalencia hemos tenido un número, ¿sí? Que ha sido secuencial, ¿sí? Del primero al último, asignado de izquierda a derecha, ¿sí? Tiene un número único, porque cada prueba, dentro de su categoría, dentro de su variante, tiene que tener un identificador único. En este caso lo hacemos de forma numérica. Entonces también tenemos que poner un identificador, ¿sí? A cada uno de los efectos o acciones consecuencias de las condiciones de entrada. El segundo paso consiste en, obviamente, desarrollar, realizar, graficar, ese gráfico de forma redundante, hacer, ¿cierto? Llevar a cabo el gráfico causa-efecto, el contenido semántico de las especificaciones se analiza y se transforma en un gráfico booleano que une las causas, ¿sí? Que son las condiciones de entrada, con los efectos, que son las acciones que producen esas condiciones de entrada. Ya lo vamos a ver. El tercer paso, dentro de la secuencia de pasos para desarrollar este grafo causa-efecto, es convertir el grafo en una tabla de decisión, que les acabo de decir hace rato. El grafo se convierte, se traduce en una tabla de decisión de entrada limitada. Las causas son las entradas, los efectos son las salidas, representan las salidas en la tabla de decisión, y las columnas de la tabla son los casos de prueba. Cuarto paso, se convierten las reglas de la tabla de decisión a casos de prueba. ¿Sí? Es muy interesante. Lo vamos a implementar. Es bastante lindo este tipo de prueba también. Aquí hay un grafo. Acá vamos a parar para que la próxima hagamos un repasito del grafo y terminemos de ver las nociones básicas para poder hacer la gráfica. Nos queda el ejemplito y nos faltaría la última parte, que es conjetura de errores, que también es bastante sencillo, ¿sí? Aquí vamos a terminar, porque lo mismo tenemos que hacer como un breve repasito antes de hacer la guía, ¿sí? Entonces, nos quedaría esta parte y la conjetura de errores, que es muy sencilla. Y que siempre, como les digo, nos basamos, no se olviden, en las pruebas de caja negra, se basan en los requerimientos o especificaciones, ¿sí? Funcionales. Por eso es importante contar con esa documentación para hacer las pruebas. No se olviden que la etapa de prueba es una etapa que está donde ya contamos con todos los pasos de ciclo de vida anteriores y tenemos que contar con la documentación pertinente. Si no, va a ser imposible realizar las pruebas de programas. Eso estamos viendo también en sistemas, ¿sí? Todas las, el diseño detallado sería, ¿sí? Todo eso es previo a las pruebas. Bien. Llegamos hasta aquí. A ver, alguien me está escribiendo algo. Bárbaro. Bueno, profe, hasta ahí se entendió. Bien. Entonces, nos vemos. Muy bien, Emiliano. Nos vemos. Entonces, Emiliano, vos que no estás en sistemas, ya te hago llegar el tema de la recuperación. ¿Sí? Si lo hacemos el lunes o qué día, porque como les digo, les vuelvo a decir,
El jueves, igualmente voy a mandar un mensaje, el jueves no se va a poder tener clase por esta UCSEIN donde yo participo. Entonces, ya vemos si recuperamos este lunes y que otro día más tengo que ver, ver el que nos queda del cuatrimestre porque nos está quedando casi nada ya. Entonces, seguramente haga algo de sistemas. Bien, bien, ¿no? Bueno, sí, sí, obvio, se conectan por los canales que haya, porque están por YouTube, si no están no están por digamos, como es híbrido, pueden ir si están allá en la universidad, depende de la clase, vean por dónde pueden entrar por el celular o estar por que se va a transmitir también en el auditorio. Entonces, ya me organizo porque me estoy mezclando lo de sistemas con la programación, ya veo bien qué días nos quedan. Igualmente, ustedes después me dicen, ya mañana charlo bien, qué otro día tienen a partir del lunes, porque se me va a juntar lo de programación más lo de sistemas para recuperar. Sí, los de sistemas me interesa mucho porque nos queda una parte importante y eso va directamente al parcial. Bueno, chicos, nos vemos, nos queda esta última parte y a la otra parte ya prácticamente la podrían leer si no tenemos tiempo de recuperar todo, ¿sí? Pero lo vamos a hacer al práctico juntos y ustedes lo van a terminar, que vamos a hacer los primeros pasos, y ustedes terminan como la otra vez también que hicimos los primeros pasos, porque si no lo vamos a hacer todo el práctico en línea, ¿sí? Y entonces nos estamos viendo, estén a las novedades de los anuncios para recuperar y el horario, y mañana ya charlo mejor con el resto de los compañeros para ver de los horarios, qué otros horarios disponibles hay, ¿sí? Pero en principio el lunes sí o sí vamos a recuperar por lo menos sistemas, que es lo que me está preocupando, porque siempre llegamos rápido y bueno, tenemos 2 clases y sistemas nos queda justo conmigo hacen el parcial y me interesa que estén mejor preparados para llegar al parcial, por eso me interesa más el tema de sistemas que el de programación. Así que bueno, quedamos así, chicos. No los demoro más y estamos atentos a los anuncios para recuperar de esta materia, que nos queda poco. Sé que también ya están terminando con la parte práctica y no se olviden, todo lo que es parcial queda después de julio en agosto. Así que van a tener tiempo entre que rinden, también vacaciones y también estudiar para seguir. Así es la vida del estudiante, no hay otra. Nos vemos mañana, chicos, a las 6 de la tarde para los de sistemas. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, nos vemos mañana. Y a los chicos que no he visto, porque si les pueden decir a los compañeros que son compañeros de sistemas, hay chicos que no he visto la clase pasada, que vayan, porque después se van a repetir, no van a aprobar el parcial, van a ir a recuperar y del primer parcial al recuperatorio no hay mucho tiempo y no van a poder procesar o adquirir los conocimientos y la práctica para poder ir a recuperar y aprobar. O sea, a los chicos que no he visto, que no me acuerdo quiénes eran, pero eran varios, les recomiendan de parte mía que no falten a las clases, ni a las prácticas, ni a las teóricas, porque eso que damos en clase no se recupera, ¿sí? No voy a estar diciendo lo mismo para las personas que no han podido ir, ¿sí? Ese es consejo que les digo, que les transmitan. He visto menos alumnos en la clase del viernes pasado. Sí. ¿Sí? ¿Alguien me quería preguntar algo? No, profe, yo he dicho que sí, nomás. Perfecto, bueno, perdón, no hay problema, nos estamos viendo, atentos a los anuncios, mañana a las 6 de la tarde con sistemas, no faltar. Los Bueno, despido, profe. chicos, nos vemos mañana y el resto la próxima semana. Cariños, buen Bueno, descanso, a profe, Chao, recuperar, profe. chao chicos, a recuperar fuerza y seguir estudiando. No hay descanso, Descansamos un ratito y seguimos estudiando. Chao chicos, hasta mañana para los que nos vemos mañana. Chaucito.